¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Puro Fútbol Argento. Bueno, en el día de ayer viernes comenzó la sexta fecha del campeonato clausura de Primera División. Continúa en el día de hoy. Vamos entonces a todos los resultados y un breve comentario del partido que vi, que fue Gimnasia Esgrima de La Plata, Gimnasia Esgrima de Mendoza. Empecemos con el video. Vamos con la alineación de Gimnasia Esgrima de La Plata. En el arco Insfran, Bautista Barros Esqueloto, Cortazo, Martínez y Silva Torrejón, Miramón, Max, Nicolás Barros Esqueloto, Fernández, Ausmendi y Colazo. Por su parte, la visita formó con Rigamonti en el arco, Paredes, Mondino, Muñoz, Recalde, Antonini, Lencioni, O'Connor, Fernández, Singolani y Módica. Bueno, la verdad, un lindo partido que jugaron los dos gimnasias en La Plata, en el Bosque. Gimnasia Grima de La Plata venía necesitado, ya saben ustedes que perdió el clásico por goleada con Estudiantes y estaba un poco en deuda con su público, mientras que el equipo de Gimnasia Grima de Mendoza venía de 6 victorias al hilo de local, estaba fallando un poco en cuanto a su performance de visitante, aunque había jugado bien con San Lorenzo, había perdido solamente 1-0 y no mereció perder ese partido. Después jugó en Córdoba con Instituto, el puntero, hasta hoy por lo menos puntero de su zona, también perdió por la mínima, pero estaba un poquito en deuda. Y la verdad que jugó un buen partido Gimnasia de Mendoza, pero empecemos a explicar un poco el planteo de Gimnasia Grima La Plata. Bueno, el Lobo Platense salió con un 4-3-1-2, bien marcado, con un buen trabajo de Silva Torrejón, no así la pareja de centrales, sobre todo por el lado de Cortazo, no anduvo bien Cortazo y después salió antes de que terminara el primer tiempo aparentemente lesionado. Tampoco fue un gran partido de Bautista Barros Esqueloto, pero sí en el medio intentaba hacerse dueño con el cuadrado que formaban Nico Barros Esqueloto, Max, Miramón de buen partido y Nacho Fernández también de buen partido. El que no anduvo muy bien y por el cual también vinieron un par de situaciones favorables a Gimnasia Mendoza fue Max. Hoy no tuvo un buen partido, también ayudado por Bautista Barros Esqueloto, ya después les voy a comentar por qué digo esto. Pero anduvo un poquito abajo Max, que siempre es un tipo de 5 o 6 puntos regular, sin embargo, en el día de hoy no anduvo bien. Y adelante, Colazo y Ausmendi, la dupla de delanteros, sobre todo la peligrosidad de Ausmendi, que no pudo plasmarlo tanto en el primer tiempo. Tuvo un par de llegadas poco claras, medio a los ponchazos, Gimnasia Esgrima a La Plata, y no pudo de verdad hacerse dueño como ellos querían, que lo que pretendía Gimnasia era tratar bien la pelota, jugar en bloque, tratar de llevar rápidamente peligro y hacer un gol rápidamente en el partido, justamente por lo que yo les decía, que tenía que borrar la mala imagen que había dado ante Estudiantes de La Plata, y además porque obviamente si no marcaba rápido o encima le marcaban como después terminó sucediendo, era evidente que la gente iba a empezar a murmurar y después a cantar en contra del equipo. Bueno, y por su parte, Gimnasia Esgrima de Mendoza, que jugaba con un 4-1-4-1, realmente es como que le empezó a tomar la mano a la primera. Después de una apertura que fue un poco irregular, aunque no fue malo, pero sí más irregular, realmente en el clausura está haciendo un buen trabajo, un buen papel. Ya les dije, 6 de los últimos partidos que jugó de local los ganó. No le está yendo tan mal de visitante, o sea, si bien no había conseguido punto de visitante, no había tenido un mal partido con San Lorenzo, ni tampoco con Instituto.
hoy logra ganar, así que es más que aceptable lo que está haciendo Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y realmente ha conformado un buen equipo, que además, desde que está Franco, le está dando su imagen, su impronta, y lo está haciendo jugar bien. Es como que ahora Gimnasia Grima Mendoza tomó la posta de Independiente Rivadavia, porque ahora el equipo de Independiente Rivadavia bajó un poco su nivel. Vamos a ver en las próximas fechas cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve después de la eliminación en Copa Libertadores. Y ahora es Gimnasia, que yo iba a decirles a ustedes, bueno, tiene 4 o 5 figuras y los demás acompañan, pero cuando uno empieza a repasar esta alineación que es la habitual en Gimnasia de Mendoza, no tiene 4 o 5 figuras y los demás acompañan, porque el arquero es un arquero bueno, no es el arquero top del fútbol argentino, pero es bastante acertado en su nivel. Paredes es el elegido por Franco, el director técnico, como salida. Siempre pide que jueguen con Paredes. Mondino puede ser uno de los que acompaña. Muñoz, el ex Boca, que está en un buen nivel todavía, pese a que ya está veterano, pero sigue teniendo las mismas mañas que cuando jugaba, era jovencito y jugaba en Boca. Recalde es un buen marcador de punta. Y acá viene uno de los distintos, Antonini. Lencioni, para mí fundamental, había sido fundamental en el ascenso y lo sigue siendo ahora. Fernández, Singolani y bueno, qué decir del goleador. Es impresionante lo que está haciendo Módica en este campeonato. Creo que ya lleva 7 goles en 6 partidos. Muy bueno lo de Módica. Y después, bueno, O'Connor, que acompaña el ex central, que son esos jugadores que quizás en su club de origen no tenía una performance demasiado alta, aunque era bueno en Central O'Connor, yo me acuerdo, pero que cuando pasan a otro equipo, que le da continuidad, que le da titularidad, a veces en Central O'Connor no era titular, toman cierto nivel importante. Y eso es lo que le está pasando a O'Connor. O'Connor era un jugador que no tenía tanta regularidad en Rosario Central y ahora en Gimnasia y Esgrima Mendoza la tiene. El partido se desarrolló en un ida y vuelta sin demasiada profundidad, aunque a los ponchazos quería llegar Gimnasia, con alguna pelota detenida también, y Gimnasia en Mendoza tuvo un par de situaciones antes del gol, pero a los 16 minutos empieza a cambiar la historia del partido. Un buen bochazo de O'Connor puesto para Módica sobre la derecha. Módica estaba un poquito abierto, bastante cerca de la línea del área grande, y saca un disparo que a priori no hubiera tenido que tener consecuencias para el arquero Insfran. Pero inexplicablemente al arquero se le escurre la pelota, pone muy floja la mano, no llega a ponerla, o sea, no la puso con convicción, como si hubiera pensado que la jugada estaba anulada. Bueno, así daba la impresión, porque medio que estaba arrodillado, pone la mano izquierda al costado y no fue efectivo y la pelota le pasó por abajo de la mano. Y así se ponía 1-0 en ventaja el conjunto de Gimnasia y Grima de Mendoza, un gol que por lo que había hecho cada uno, si bien no era demasiado todavía en 15-16 minutos, se podía decir que era justo. Bueno, a partir de este gol, la gente de Gimnasia empezó a perder la paciencia y empezó con el clásico jugadores, si ponen huevo que no juegan con nadie, cosa que estaban un poquito equivocados porque sí jugaban con alguien, porque Gimnasia Mendoza es un muy buen equipo, y el otro Movete, Gimnasia Movete. Gimnasia, bueno, ante la presión de su público se fue arriba a tratar de lograr el empate. No tuvo muchas situaciones, fue muy
escaso lo que generó, o sea, de fútbol nada, solamente algún córner, algún tiro libre, o sea, todo de pelota parada. Y por el contrario, de contragolpe, empezó a jugar al contragolpe Gimnasia de Mendoza, pudo haber aumentado las cifras porque en una jugada muy parecida a la de Módica en el gol, esta vez fue O'Connor el que se llevó la pelota exactamente por el mismo lugar que iba Módica en el gol, que fue Módica en el gol, mejor dicho, y desde casi la misma posición remató contra el arco de Insfran y la pelota se fue por arriba del travesaño. Así estaban planteadas las cosas. Gimnasia que no podía y los mendocinos que intentaban el contraataque. Hasta que llega el segundo gol. A los 38, Bautista Barros Esqueloto le quiere dar la pelota atrás a Max, pero se la tiró con demasiada fuerza. Realmente le tiró un ladrillo y termina rebotándole la pelota al jugador de Gimnasia y la captura módica que ni corto ni perezoso avanzó rápido hacia el área de Gimnasia y cuando le salía el arquero Insfran a taparlo, dando una clase magistral de cómo definir, abre su pie derecho y la coloca contra el palo izquierdo del arquero de Gimnasia Esgrima La Plata, que nada pudo hacer. Un lindo gol de Módica y como yo les decía antes, Max ayudado por la poca eficiencia en este caso de Barros Esqueloto que le tiró un pelotazo infernal que no pudo dominar bien el volante de Gimnasia y antes también se había equivocado pero sin ayuda de nadie, quiso salir jugando Max, adelantó la pelota, perdió y casi viene un gol de Gimnasia de Mendoza. Así que por eso les decía que tuvo una floja tarea el mediocampista que siempre tiene buenos partidos y es bastante regular, pero entre las equivocaciones propias y las que le hicieron hacer sus compañeros, como en este caso Barros Esqueloto, no tuvo una buena tarde Max. Así se ponía entonces 2-0 el conjunto de Gimnasia de Mendoza y la verdad que como estaba planteado el partido parecía que estaba liquidado. Un Gimnasia Esgrima La Plata impotente y un Gimnasia de Mendoza que aprovechaba bien de contragolpe para estirar la diferencia. Y así va a terminar el primer tiempo. Sin embargo, la cosa cambió en el segundo. Creo que acertó los cambios el técnico Pereira del Lobo Platense. Bueno, a los 43 minutos ya habíamos dicho que salió el jugador Cortazo e ingresó Gianpaoli, el ex jugador de Boca. Pero al inicio del segundo tiempo hace ingresar a Maximiliano Salazar y a Lucas Hanson y se retiran Nico Barros Esqueloto y Augusto Max. Y realmente le cambió la cara al equipo. Pero digamos que los cambios de Salazar y Hanson en esos primeros minutos del segundo tiempo le dieron otra impronta al ataque de Gimnasia. Ya era más elaborado, llegaba con más riesgo y empezó a tambalear un poco la defensa de Gimnasia de Mendoza. Y a los 46, recién empezaba el segundo tiempo, una pelota que es tocada al medio por el ataque de Gimnasia, le pega a Usmendi como viene y somete a Rigamonti tirándole un tiro por arriba del arquero visitante que se le cuela cerca del travesaño. Así se ponía 2-1 Gimnasia Esgrima La Plata. Siguió yendo el Lobo Platense, envalentonado por el gol de descuento, y tuvo un par de situaciones bastante claras para anotar, incluso también tuvo un gol anulado por offside. Y por el otro lado, Gimnasia de Mendoza que no podía reaccionar,
le costaba llegar ahora hasta Infran, cuando en el primer tiempo había tenido todo favorable, todo servido en bandeja. En el segundo tiempo le costaba muchísimo salir y mantener en sus pies la pelota. Hasta que a los 61 minutos llegaría el empate. Una buena maniobra en ofensiva del equipo de Gimnasia, creo que debe haber sido la mejor de todo el partido, la tocan varios jugadores, hasta que finalmente alguien la tira al segundo palo de Rastrón. Ahí estaba solo, pero solo de verdad Salazar para definir contra el arco vacío y establece el 2-2, que a esta altura se podía decir que lo estaba mereciendo el Lobo Platense porque estaba haciendo mucho mejor que su rival las cosas y había empezado mucho mejor el segundo tiempo también. Y ahí se vio un partido de ida y vuelta porque el Lobo Platense intentó con el envión del empate buscar el triunfo, cosa que un rato antes parecía imposible, y el Lobo Mendocino decidió salir de ese letargo que lo había metido el propio Gimnasia, porque en realidad no es que en el segundo tiempo salió a defenderse Gimnasia de Mendoza, fue el envión que tuvo y con los cambios del Pata Pereira que tuvo Gimnasia de La Plata, que lo metió sin querer contra el arco de Rigamonti al conjunto de Mendoza. Pero en realidad nunca quiso especular Gimnasia con ese 2-0 y quedarse con eso. No, fue simplemente circunstancias del partido. Entonces empezó a devolver palo por palo, se perdió goles Gimnasia de La Plata, se perdió goles Gimnasia de Mendoza, hasta que a los 75 minutos recibe un pase dentro del área Fernández, el de Gimnasia de Mendoza, le mete a un defensor entre las piernas la pelota, o sea, con caño incluido, la cruza al otro palo y por el segundo palo entraba Módica, que establece su tercer gol personal y el tercero del Lobo mendocino. Lindo gol, linda jugada colectiva. Y creo que fue justo el resultado, porque usted va a decir, bueno, pero vos dijiste de que al principio del segundo tiempo fue justo el empate de Gimnasia. Sí, porque en ese momento Gimnasia se le había ido con todo al Lobo Mendocino y realmente había llegado eh, bien al empate. Pero es como que después de ese empate reacciona Gimnasia de Mendoza y creo que, además de que fue bueno para el espectáculo, creo que fue bueno para sus intereses, que estuvo inteligente el conjunto mendocino. ¿Por qué? Porque ante un empate de Gimnasia, ¿vos qué haces? Como director técnico del equipo que iba ganando 2-0 y te lo empatan, o los jugadores mismos de ese plantel, ¿qué haces? ¿Seguís especulando y tratás de que no te metan el tercero o vas a tratar vos de adelantarte y conseguirlo vos el tercero? Y lo dirigido por Franco eligieron ir a buscar el tercero, no quedarse con un 2-2 que los castigaba luego de ir ganando 2-0 claramente y con el riesgo encima de que todavía le metieran otro gol más. Entonces se fueron adelantando paulatinamente, empezaron a crearle situaciones de gol, fueron a ese palo por palo porque también se perdió goles Gimnasia, muy claro, goles se perdió Gimnasia de La Plata. Gimnasia con el dolor de haber llegado a un 2-2 que quizás cuando había terminado el primer tiempo era impensado y que no lo pudo mantener y volvió a caer y quedar abajo en el marcador. Segunda derrota consecutiva para el Lobo Platense. La gente se fue bastante disconforme y muy buen trabajo de Gimnasia de Mendoza, que en este momento quedó a un punto del puntero de la zona, que es Instituto, pero claro, todavía hay equipos que pueden adelantarse tanto a Instituto como a Gimnasia de Mendoza,
de acuerdo a los resultados que consigan el día de mañana. Y no sé si alguno juega el lunes, de los que está cerca de las primeras posiciones en esa zona. Vamos entonces, si les parece bien, a dejar este partido y a ver qué pasó en el resto de los resultados y cómo sigue la fecha el día de mañana. Ayer se abría la fecha con la derrota de Aldosivi de local 3-1 con Unión de Santa Fe. Bombergar había adelantado al cuadro marplatense. Menossi y Tarragona por 2 le dieron el triunfo al Tatengue. Y Estudiantes de Río Cuarto empató en un horrible partido 0-0 con San Lorenzo. Ese partido yo lo vi, de verdad que fue malísimo. Lo de Estudiantes no se le puede pedir mucho. Ya sabemos que está en una posición muy incómoda, casi por descender, pero realmente San Lorenzo hizo un pésimo partido, muy malo lo del equipo de Boedo. El día de hoy, como vimos, Gimnasia y Esgrima de La Plata cayó de local 3-2 con Gimnasia de Mendoza, goles de Módica por 3 para el ganador. Ausmendi y Salazar marcaron para el equipo platense. Atlético Tucumán empató 0-0 con Instituto. Independiente de Avellaneda 0, Independiente Rivadavia 0. Newell's Old Boys 2, Banfield 1, goles de Cócaro, los dos del equipo de Newell's, mientras que para Banfield anotó Sepúlveda de penal. Y Huracán y Deportivo Riestra en otro mal partido empataron 0-0. La fecha sigue el día de mañana domingo con los siguientes partidos. Sarmiento de Junín va a jugar con Estudiantes de La Plata. Barraca Central Platense. Belgrano Defensa y Justicia. River Plate Vélez, lindo partido. Y Racing Boca en el Clásico, también otro lindo partido. Bien amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribir, compartir, comentar, darle like al video. Nos vemos mañana con el resumen de algunos de los partidos más importantes. Chao, que estén bien.